Bien, para comenzar a ver lo que es la conexión de grafos, primero vamos a definir lo que es un camino para grafos no dirigidos. Un camino de longitud n puede ser un entero positivo, de un vértice U a un vértice B cualquiera, es una secuencia de n aristas. Si el grafo es simple, se denota por la secuencia de vértices. Se lo podemos denotar por la secuencia de vértices. En este grafo simple de 6 vértices, veamos cuáles, por ejemplo, serían caminos. Bien, acá tenemos las secuencias de 3 caminos. Por ejemplo, si empiezo desde A como vértice inicial, hacemos A, D, C, F y E. Ese es un camino, ¿sí? Otro puede ser B, E, F, C. Si empieza en un vértice y termina en cualquier otro. Otro puede ser E, D, A, B, F, C. ¿Sí? Siempre y cuando tengo que pasar por aristas, ¿sí? En particular, el primer camino vamos a decir que es simple porque pasa por una sola arista cada vez, ¿sí? Y además tiene longitud 4 porque pasa por 4 aristas. El segundo también es simple y tiene longitud 3 porque pasa por 3 aristas. Y el último es simple pero de longitud 5. Bien, entonces, ¿cuándo decimos que es simple? Cuando no contiene la arista más de una vez. Veamos en este grafo cuáles no serían caminos. Estas 3 secuencias no son caminos, porque por ejemplo, si yo hago AD, E, C, no hay ninguna arista que vaya de E a C. Entonces no es un camino. Otro es EB, FD. EB, FD. ¿Sí? F y D, no hay ninguna arista que vaya a D. Entonces tampoco es camino. DCB, A y F. No hay una arista que vaya de A a F. Por lo tanto, estos 3 no son caminos y obviamente como no son caminos no podemos determinar si son simples y qué longitud tienen. Eso lo hacemos simplemente cuando son caminos. Bien, y para grafos no dirigidos, ¿qué es un circuito? Un circuito es un camino que comienza y termina en el mismo vértice y tiene longitud mayor que 0. Por ejemplo, un primer circuito puede ser ADEBA, la secuencia de vértices ADEBA. Si yo hago ADEBA, empecé en A y terminé en A. Eso es un circuito simple porque no repito la misma arista más de una vez, ninguna arista más de una vez. Es simple y tiene longitud 4. El segundo es ABE, DAB. ABE, DAB. En ese caso no es simple porque paso 2 veces por la arista AB. Entonces no es simple, pero tiene longitud 5. Es decir, cuento la cantidad de aristas por las que paso. Y el último es BEFB, que es un circuito simple de longitud 3, porque paso por 3 aristas. Entonces recordemos que circuito es cuando empiezo y termino en el mismo vértice. El circuito también es un camino, pero tiene la particularidad de que empiezo y termino en el mismo vértice. Para el caso de un grafo dirigido, también vamos a definir un camino de longitud n, con n entero positivo, de un vértice U a un vértice B, como una secuencia de n aristas. También podemos enunciar la secuencia con n vértices. Vamos a decir que un camino es simple si no contiene la arista más de una vez, y también si empieza en un vértice y termina en el mismo, lo vamos a llamar circuito. Veamos algunos caminos. Por ejemplo, tenemos BEDC. Si yo arranco de B, voy hasta E, D y C. Bien, siempre en es como en el caso de los grafos no dirigidos, pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es la dirección de las aristas. Para poder recorrer una arista tengo que ir en el sentido en que indica la flecha. Yo puedo hacer B, E, C, pero no puedo ir de C a F, porque la arista va en sentido contrario, ¿sí? No puedo hacer más que terminar en C.
Esa es una. Después tenemos BEFC, por ejemplo BEFC, ahí sí, empiezo y termino. En el caso del primer camino es simple y de longitud 3. Longitud 3 porque recorro 3 aristas y simple porque no paso por la misma arista más de una vez. Y el segundo camino también es simple y de longitud 3. Bien, paso por 3 aristas. Ahora veamos algunos circuitos. Por ejemplo, el primer circuito puede ser BEFB. Empiezo en B, voy hasta E, hago F y termino en B. Es decir, empiezo y termino en el mismo vértice. Ese circuito es simple y de longitud 3. El segundo, EFBE. Empiezo en E y termino en E. Hago ese triángulo, ¿sí? También es simple y de longitud 3. En este caso, estos dos no son caminos, porque fíjense la secuencia, dice DA, B. No puedo ir de A a B. Entonces, como no puedo ir porque la arista apunta en sentido contrario, no puede ser un camino. Es de A a B tampoco. Puedo ir de E hasta D, de D hasta A puedo, pero de A a B no puedo. Entonces, estos dos son ejemplos de dos secuencias que no son caminos. Y como ya definimos lo que es un camino, podemos hablar de lo que son los grafos conexos y veamos cómo es la definición. Dice que un grafo es conexo si hay un camino entre cada par de vértices distintos del grafo. Por ejemplo, si tenemos el grafo G, yo quiero saber si es conexo o no, tengo que agarrar cualquier par de vértices, por ejemplo A y C, y tengo que ver si existe un camino en el que pueda ir desde A hasta B, hasta C. Y sí, hay un camino. Tomo otro par, de C a E, ¿hay un camino? Sí. De C a F, ¿hay un camino? Sí. Entonces, como para cualquier par de vértices puedo ir de un vértice a otro, el grafo G es conexo. ¿Sí? Simplemente es eso. Y, por ejemplo, este grafo H, si yo quiero ir, supongamos, de A a D, no existe un camino que me lleve desde A hasta D, porque faltaría una arista ahí. Entonces, como estos grafos están desconectados, el grafo H no es conexo. ¿Sí? Entonces veamos ahora lo que son las componentes conexas. Bien, como recién vimos, este grafo no era conexo en su totalidad, pero este tiene dos componentes conexas, ¿sí? Decimos que tiene esta componente en la que sí es conexa, porque yo puedo ir de cualquier par de vértices al otro, es decir, existe un camino, y esta también por sí sola es conexa. Entonces son dos componentes conexos. Este grafo tampoco es conexo porque yo no puedo ir, por ejemplo, de C a D. No existe un camino porque estos tres se van a mover acá y estos otros tres se van a mover en ese triángulo. Si yo quiero ir de A a D, no puedo por ningún camino. Entonces este grafo G tampoco es conexo y se dice que tiene dos componentes conexas. Dado este grafo, por ejemplo, si queremos eliminar un vértice y todas las aristas incidentes en él, va a producir un subgrafo con más componentes conexas que las del grafo original. A esto le vamos a llamar vértice de corte y arista de corte o puente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un grafo que es conexo, pero si yo elimino, por ejemplo, una arista, me va a producir más componentes conexas que las que tenía el grafo original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si busco a una arista puente, una arista de corte o puente, puede ser la ED, por ejemplo. Si yo elimino la arista ED, la borro, me va a quedar esta componente conexa, que es un triángulo, forma un triángulo, y todo este otro grafo. Es decir, son dos componentes conexas. Esa arista ED se llama arista de corte. ¿Bien? ¿Y cuál sería un vértice de corte? Puede tener más, ¿no? Aristas de corte, ese es uno. ¿Cuál sería un vértice de corte? Es decir, si yo elimino un vértice y las aristas incidentes con ese vértice, me produce dos o más componentes conexas. Por ejemplo, puede ser el vértice C. Si yo elimino de este grafo el vértice C, esas aristas no pueden quedar así, las tengo que eliminar también, ¿sí? Porque son incidentes con C. Entonces, elimino esas aristas y ¿cuántas componentes conexas me quedan? Una y dos. Entonces, C se dice vértice de corte. ¿Bien?
por ejemplo, queremos eliminar el vértice H, para ver si es de corte, yo lo elimino sus aristas incidentes, y vemos que no es un vértice de corte porque el grafo sigue siendo conexo. Entonces H no es un vértice de corte. Entonces nos queda así. Los otros que son vértices de corte, además de C, son D y E. Si eliminamos D, se eliminan estas tres aristas y me quedan dos componentes conexos. Y si eliminamos E, siempre de a uno por vez, ¿no? Si eliminamos E, se eliminan estas tres aristas y nos queda esta componente y esta por otro lado. Entonces C, D y E son vértices de corte. Y la única arista de corte es la ED. Bien, para el caso de grafos dirigidos o digrafos, no vamos a hablar de si son conexos o no. Lo que vamos a definir acá es cuando un grafo es fuertemente conexo. ¿Cuándo es fuertemente conexo? Cuando existe un camino de U a B, de un par de vértices cualquiera, y un camino de B a U, es decir, de U a B y de B a U, pues la ida y la vuelta, para cualquier par de vértices del grafo. Por ejemplo, para este grafo G le vamos a llamar, si yo quiero ir, tomo dos vértices cualquiera, A y C, ¿existe un camino de A a C? Sí, AB, BC. ¿Existe un camino de C a A? Sí, CD, DE, EA. Entonces, hasta ahí se cumple. Veamos otro par. Por ejemplo, el B y A, entre B y A. Entonces tengo que ver si hay un camino de B a A y de A a B. De B a A puede ser este. Y de A a B ese. Entonces sí existe un camino. Pruebo así para todos los pares de vértices y se cumple para todos. El grafo G es fuertemente conexo. ¿Sí? Y se cumple. Veamos para este otro grafo H. Tomo el par AC, por ejemplo. ¿Existe un camino de A a C? No, veamos otro en el que sí exista, por ejemplo de D a A. ¿Existe un camino? Sí, de E, E, A. Ahora de A a D. ¿Cómo hago para ir de A a D si las aristas que apuntan a A van en el sentido contrario? Es decir, no hay forma de que pueda ir de A a D. No puedo volver. Entonces, este grafo no es fuertemente conexo. H no es fuertemente conexo. ¿Sí? Entonces, puede ser que sean débilmente conexos. Veamos cómo se define cuando un grafo es débilmente conexo. Un digrafo, grafo dirigido, es débilmente conexo si hay un camino entre cada par de vértices del grafo no dirigido subyacente. ¿Qué quiere decir eso? Me olvido de las direcciones de los sentidos de las aristas, es decir, las flechitas me las olvido. Hago de cuenta que es un grafo no dirigido y obviamente sí va a existir un camino entre cada par de vértices si no hay un sentido. Entonces, por lo tanto, G, además de ser fuertemente conexo, también es débilmente conexo. Y H no es fuertemente conexo, pero sí es débilmente conexo. Y si se cumple para cuando las aristas no tienen un sentido. Supongamos que queremos encontrar el número de caminos entre dos vértices cualquiera, por ejemplo entre A y F, entre B y D, cualquiera. Entonces yo quiero saber cuántos caminos hay. Hay una forma de realizarlo y es por un teorema. Lo que necesitamos para hacer esto es la matriz de adyacencia de este grafo. Entonces la matriz de adyacencia es esta. Una vez que tenemos esa matriz de adyacencia del grafo y queremos encontrar, por ejemplo, los caminos de longitud 2 entre cualquier par de vértices, supongamos entre A y E, lo que tenemos que hacer es multiplicar dos veces a la matriz de adyacencia, o sea, esta matriz por ella misma. Si queremos encontrar caminos de longitud 3, tenemos que multiplicarla 3 veces. Caminos de longitud 4, 4 veces y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría la matriz de longitud 2? Es decir, vamos a multiplicar 2 veces esta matriz, de esta forma. Y nos queda así el producto de las matrices. No es un producto de matrices booleanas, es un producto de matrices comunes. Si no recuerdan cómo se multiplican las matrices, busquen el video que se llama producto de matrices. Ahí está explicado. Entonces, una vez que tenemos el producto de esta matriz por ella misma, lo que se hace es, si yo quiero saber cuántos caminos hay de longitud 2, por ejemplo, entre el vértice A y el vértice D, me fijo el A hasta acá y el D hasta acá.
¿sí? A y D. ¿Cuántos caminos hay? 1. Esta matriz es para los de longitud 2, porque yo la multipliqué 2 veces. Entonces quiere decir que hay un solo camino de longitud 2. ¿Cuál es el camino? Sería AE, ED. Ese tiene longitud 2. Ese es el camino. Entonces pueden dar la secuencia AE, ED. ¿Sí? O con aristas también se puede hacer así: AE, ED. ¿Sí? Son las dos formas en las que pueden enunciar un camino de longitud 2. Y fíjense que de D a A al revés, si me fijo de A empezando en D y terminando en A, también hay uno. O sea, coincide y es el mismo, nada más que comenzando en D. De E, A. ¿Sí? Si me quiero fijar, por ejemplo, cuántos caminos de longitud 2 hay entre el vértice C y E, me fijo C y E y me indica que hay 3. ¿Bien? Lo mismo entre E y C, también hay 3. Y los buscan, ¿sí? De acuerdo al que les pidan. Obviamente si me piden entre E y F, me fijo acá. Y estos numeritos que están acá son la cantidad de caminos que hay. Después ustedes tienen que encontrarlos. Si quieren hacer caminos de longitud 3, por ejemplo, tienen que multiplicar 3 veces esa matriz. Como acá ya la multiplicaron 2 veces, pueden multiplicar esta por esta de nuevo y ahí les van a dar la matriz de adyacencia con todos los números de caminos que hay de longitud 3.